Bueno, entonces, existen varias terapéuticas que han demostrado eh, que tienen un buen efecto en las enfermedades autoinmunes. Gracias. No ha llegado Carlos para que me vea comer, ¿verdad? Yo le voy a avisar. Bueno, como la nutrición, cambios en la microbiota, nutracéuticos, fitoterapia, medicina tradicional china, ozonoterapia, acupuntura y la terapia corporomental. Entonces vamos a ver un poquito de introducción inmunológica que ya más o menos vimos, temas de microbiota, nutrición, el uso de fitoterapia, medicina tradicional china, acupuntura, sonoterapia y etcétera. Bueno, pues ya platicamos del lupus, pero en general hay alrededor de más de 100 trastornos crónicos en los que el sistema inmunitario pierde la capacidad de distinguir entre lo propio y lo extraño. Es decir, se convierten en enfermedades autoinmunes porque atacan al propio tejido, ¿no? Ujú. Y van causando un daño persistente y un daño progresivo. Y lo más terrible de esto es que afectan entre el 5% y el 8% de la población y representan una causa importante de discapacidad y obviamente de morbimortalidad, dependiendo de cada uno y de la gravedad con la que se te presente. Porque no todos se presentan con la misma gravedad. Aunque el lupus, por ejemplo, digamos, es el al que más le tenemos miedo, no todas las personas lo presentan con toda la sintomatología. Eh, y hay enfermedades que normalmente pensamos que nada más están localizadas en un lado como la artritis reumatoide, pero no es cierto. A veces llega a dañar otros órganos, incluso el ojo, por ejemplo. Ujú. Y no sea chismosa, por favor. Bueno, eh, me puede entrar una llamada, ¿eh? Si me entra, nada más le apago ahí el sonido. Es un tema de, de lo de titulación. Bueno, eh, el lupus, ¿A pues ya quién le sabemos, dijo que no se chismosa? Quiero. alguien que me dijo que me iba a chismear. Fui yo, maestro. Ok. Eh, por ejemplo, el lupus normalmente lo conocemos como que pues tiene un compromiso multiorgánico, ¿no? La artritis reumatoide normalmente las articulaciones, pero también a veces tiene otros órganos que afecta. La psoriasis que afecta la piel, la esclerosis múltiple. De hecho, hoy en la mañana estuve viendo uno de los medicamentos homeopáticos que más actúa en este tipo de enfermedades. No creo que dé tiempo, pero si da tiempo se los presento. Eh, la esclerosis múltiple, pues es una enfermedad, además de grave, pues muy triste porque la persona va perdiendo la capacidad motora y a veces sensitiva de diferentes, no solamente
músculos o la parte somática, sino también la visceral. Eh, y es un ataque, acuérdense, en la esclerosis múltiple hacia la mielina, ¿sí? Que es la que recubre los nervios eh, de la mayoría de los tipos, ¿no? Está la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune contra la tiroides, el Sjögren o síndrome seco que ataca glándulas que normalmente pueden ser de diferente tipo, pero ataca glándulas como las que producen salivación, las que producen las lágrimas, por eso le llaman el síndrome seco. Y la propia diabetes tipo 1, que ya todos sabemos y hemos platicado que eh, si bien tiene un componente genético importante, eh, este, si bien tiene un componente genético importante, este, eh, hay un ataque normalmente desencadenado por una enfermedad viral a las células beta del páncreas y destruye las células beta, ¿no? Y normalmente el niño o el joven pues pierde la capacidad de producir insulina. Eh, el tratamiento convencional a la medicina integrativa. Tratamiento convencional, glucocorticoides, antiinflamatorios, inmunosupresores, terapias biológicas, eh, pues han mejorado la supervivencia, pero muchos pacientes perciben o persisten con actividad inflamatoria, fatiga y efectos adversos. Sobre todo de la utilización de los glucocorticoides, de los inmunosupresores que normalmente son utilizados también para el cáncer y dañan muchísimo. Y no dejemos atrás a los antiinflamatorios, que hasta el paracetamol, que la gente piensa que es muy benigno, llega a causar daño por toxicidad, por ejemplo, en hígado, ¿no? Bueno, la medicina integrativa combina tratamientos convencionales con las intervenciones alternativas, sobre todo que tengan evidencia científica y seguridad y eficacia, ¿no? Y vamos entrando en el tema, ¿no? Bueno, pues la inmunonutrición. Las investigaciones de las últimas 2 décadas han demostrado que la dieta, el metabolismo, la microbiota intestinal y los compuestos bioactivos que pueden influir sobre la producción de citoquinas, sobre la diferenciación de los linfocitos T y el equilibrio entre los mecanismos proinflamatorios y reguladores, eh, pues se ha visto que puede ayudar a que estos pacientes mejoren. Por ejemplo, estos autores describen que dietas con adecuadas proporciones de fibra, ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas, minerales, polifenoles, muestran un gran potencial para modular la inflamación, aunque pues debe ser, bueno, eso ya lo repetí, que tengan la parte científica, ¿no? Entonces, la microbiota como un órgano inmunológico. Ya conocemos el término disbiosis. La disbiosis, a ver, voy a tomar una llamada.
Una disculpa, es que estoy presionando. Parece que ya empiezan a salir ahorita, ¿no? Los primeros, ¿no? Que estaban ahí atorados. Bueno, entonces regreso a la concentración del término disbiosis. ¿Ya llegó Carlos? No. Bueno, es que él sabe mucho de esto también. La disbiosis sería la desproporción o la proporción inadecuada entre las bacterias, eh, que son buenas sobre las bacterias que podemos llamar malas. Creo que ya lo hemos platicado. Perdón, ya se me estaba yendo por un lado. Ya habíamos platicado que hay bacterias que se han demostrado que de alguna manera eh, tienen capacidad de producir sustancias que penetran al intestino y tienen un buen efecto no solamente en el sistema inmune, sino también en otros sistemas. Ejemplo, el sistema nervioso. Ejemplo también, el funcionamiento adecuado del hígado. Pero también hemos platicado que hay bacterias, sobre todo las que les encanta comer carbohidratos, que producen sustancias que en vez de inhibir la inflamación, la estimulan y también tienen efectos en el sistema nervioso y producen, por ejemplo, irritabilidad. Entonces, eh, y pues ya platicamos también, ¿verdad? Sobre el tema de que esto se originó sobre todo en el Oriente. Ahorita avancé un poquito con mi serie que estoy viendo sobre la gente longeva y hasta ahorita he visto dos cosas importantes. La primera es que es gente feliz. A los que ha entrevistado este personaje, todos son, todos te comentan, todos los viejitos que viven en una parte donde todos son longevos en Okinawa, eh, que una de las partes más importantes es no tener ira. Otra parte es mantenerte activo físicamente y comer saludablemente. Y acuérdense que ahí inició en Japón el estudio y son los más avanzados en encontrar a las bacterias adecuadas eh, para diferentes enfermedades, ¿no? Em, También hay compuestos naturales que se han visto buenos para las enfermedades autoinmunes, como la curcumina, la quercetina, el omega 3, la vitamina D y el eh, ha de ser el NAD, muestran resultados alentadores en estudios experimentales y ensayos clínicos. Acuérdense que la quercetina, independientemente de que la vendan separada, forma parte de muchísimas plantas medicinales. Eh, y está la medicina ¿Cómo tradicional. cuál es, maestro? La quercetina, a ver, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, pero eh, dime ejemplos de plantas medicinales que tengan quercetina.
eh, ginkgo biloba, sauco negro, espino blanco, Hipericum perforatum, manzanilla, moringa, té verde, alcaparra, ortiga, eucalipto, caléndula, arándano, eh, uva, la propia ruda, que nosotros la utilizamos para temas espirituales, ¿verdad? Cebolla. Todas estas plantas tienen contenido de quercetina. ¿M? Y que tiene propiedad antiinflamatoria. ¿Sí? Gracias. Eh, y preparados herbales que ya han demostrado tener este efecto en diferentes problemas inmunológicos, eh, porque son inmunomoduladores. Hay plantas medicinales así. Unos de los que más han estudiado todo este tema, pues son los japoneses, que tienen fórmulas de hace más de 2000 años y que funcionan muy bien, ¿verdad? Bueno, pues entonces hay que comprender el propósito. Bueno, es que de donde lo saqué, ese me pasó. Bueno, el sistema inmunitario, pues, eh, pues constituye uno de los temas más interesantes de la evolución. Adelante, Leti. Ay, gracias, maestro. Le quería comentar acerca de que se nos ha pasado a hablar del intestino permeable, que es Ah, a donde está la verdadera entrada de bacterias que producen que el sistema inmunológico se altere. y las propias bacterias y lo que producen hacen que se haga el intestino permeable, eh, lo cual estoy de acuerdo. Y el intestino permeable, pues, hace que se metan hasta microorganismos, ¿no? Dentro del cuerpo. Así es, maestro. También el famosísimo gluten es el que hace que se separen los miocitos del intestino y empiecen a entrar partículas al torrente sanguíneo. Y entonces el sistema inmunológico, decía algún otro maestro grandioso igual que usted, decía, cuando sucede esto, el sistema inmunológico es como un Rambo con los ojos vendados. Empieza a disparar para todas partes. Está buenísimo lo del Rambo, está muy Ah, bueno. así lo Eh, decía. ahora, Entonces, ajá, diga usted. cuando hay enfermedad de gluten, también estamos hablando de una enfermedad inflamatoria porque es una reacción alérgica contra un componente del trigo. ¿Estamos de acuerdo? Eh, que es una de las tantas causas de, de enfermedad intestinal crónica, o sea, de diarrea crónica o de malabsorción, ¿sí? Entre muchas otras que hay. Eh, y es una reacción también inmunológica de otro tipo. Acuérdense que hay 4 reacciones inmunológicas. Aquí el cuerpo, pues, tiene como una alergia a ese componente del trigo. Ahora, aquí es interesante y ustedes me van llevando siempre a ciertos temas. El trigo que existe el día de hoy no es el trigo original. Eh, ya les pregunté alguna vez dónde nació el trigo. Sería en Europa, pero exactamente no lo sé. Nació en Egipto. Es- Y fíjate, el trigo original, la semillita es muy diferente. Desgraciadamente, lo hemos manipulado.
así como manipulamos a los animales y a otras plantas. Y la verdad es que a veces hacemos puras pendejadas. A mí me causa mucha tristeza lo que hemos hecho con los animales, sobre todo con los perritos. No sé si han visto esta tontería de empezar a cruzar hermanos, parientes y todo supuestamente con el objetivo de que salga una raza de mejor calidad y en realidad salen animales enfermos con enfermedades genéticas. Digo, uno de los perritos que yo más he querido en mi vida era un bulldog que de plano lo sacrifiqué porque con sus ojos me lo pedía, eh, y tenía insuficiencia cardíaca, tenía una lengua exageradamente grande que no podía cerrar la boca y un chorro de enfermedades, porque era un perro supuestamente de gran calidad, pero lo único que hicieron fue una aberración genética, ¿no? ¿Mm? Lo mismo hemos hecho con las plantas. El trigo que hoy se siembra no es el trigo original, ¿sí? Eh, hablando del gluten, ¿no? Eh, las enfermedades autoinmunes aparecen cuando sus mecanismos de tolerancia dejan de funcionar adecuadamente y se genera una inflamación persistente con autoanticuerpos y no solamente anticuerpos, sino células ya dirigidas a ciertos tejidos con la capacidad de atacarlos y empezarlos a destruir. Eh, Acuérdense que tenemos dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, que son que vienen desde las barreras epiteliales, ¿sí? Vienen de las secreciones que también tenemos. De hecho, desde la saliva vamos controlando a las bacterias, por ejemplo. ¿Mm? Y hay cierto tipo de células que son de primera línea de defensa, ¿no? Tenemos sobre todo a los polimorfonucleares como los neutrófilos, tenemos a los macrófagos, en el sistema nervioso a las células dendríticas, que son muy parecidas a los macrófagos, y tenemos un tipo muy especial de linfocito, que aunque es un linfocito, eh, tiene la capacidad inmediata de matar sobre todo virus y células cancerosas. Se trata de las famosas células natural killer que hoy en día ya podemos producir y podemos introducir en el cuerpo multiplicadas millones de veces o miles de veces, perdón. Y estas pues, reconocen patrones moleculares mediante el receptor, ¿verdad? Eh, Acuérdense que las células reconocen a los antígenos por el complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea el tipo 1 o el tipo 2, y aquí es donde se equivocan y empiezan a atacar a, a las células normales de nuestro cuerpo. Y también tenemos la inmunidad adaptativa, que es la peor. ¿En qué sentido? Es la mejor en el sentido de la capacidad que tenemos de especializar células para ciertos antígenos, porque son células que ya desarrollan, y es bien interesante ese tema,
porque es bien complejo genéticamente cómo una célula como los linfocitos se especializan en solo un tipo de antígeno. Y es cuando ya tenemos inmunidad contra algo. Es cuando ya tenemos células preparadas para un virus o una bacteria que ya ha estado en contacto con el cuerpo, ¿sí? En este caso, eh, desgraciadamente, pues también adquieren memoria contra células que no son malas, que son del cuerpo, ¿sí? Y entonces estamos hablando, pues, de los linfocitos T y de los linfocitos B, que son los que logran tener memoria y modifican su genética para especializarse contra un antígeno en específico. Ok. Y ahí siguen viviendo, ¿eh? ¿A ti te dio varicela en la infancia? Y esos linfocitos se especializaron en la varicela. Y este, se especializaron en la varicela y pues se quedan de alguna manera eh, preparados para cuando ese virus vuelva a salir o vuelva a aparecer y lo puedan atacar. Igual pasa con las bacterias, los hongos y todo. ¿Mm? Entonces se hacen especializadas. Por eso yo insisto, ¿verdad? Parezco necio, pero yo insisto que esa estupidez que están haciendo de que los niños no tengan contacto con los microorganismos es el peor error que podemos tener y, y que tiene la Secretaría de Educación, la OMS y toda la bola de idiotas que no entienden al sistema inmune. Mientras más contacto tengas desde niño con antígenos, más vas a reforzar tu capacidad del sistema inmune, ¿sí? Bueno, pero aquí estamos hablando de una mala actuación del sistema inmune. Entonces, tenemos mecanismos eh, que van a dar tolerancia a ciertos tejidos, ¿verdad? Y o baja tolerancia, ¿sí? Y también mecanismos centrales y mecanismos de activación periférica. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos, eh, cuando tenemos tolerancia a los tejidos del cuerpo, porque se va creando desde el embrión, aprende el sistema inmune a reconocer cuando el tejido es propio. Entonces no hay una respuesta contra el tejido propio, ¿sí? Eh, y cuando al contrario eh, hay una baja tolerancia y linfocitos como los que regulan o ayudan a disminuir la respuesta inflamatoria, de alguna manera están suprimidos como los linfocitos T reguladores, que dentro de la clasificación de linfocitos tienen la característica de tener el antígeno CD8, ¿sí? También están alterados o están suprimidos. Y lo mismo, la regulación que podemos tener de, de algunos componentes del sistema inmune que impiden que el sistema inmune se desencadene de manera exagerada. Entonces, ¿cómo se rompe
la tolerancia es un proceso multifactorial. Hay factores ambientales, hay factores internos. La ruptura de la tolerancia del sistema inmune se puede deber a hábitos como el tabaquismo, como las adicciones. Se puede deber a cambios en la microbiota intestinal, a factores nutricionales, a estrés ambiental, a predisposición genética, modificaciones epigenéticas, infecciones y la propia radiación ultravioleta, que por cierto está aumentando cada vez en nuestro planeta, ¿verdad? Y las famosas, ahorita está de moda la epigenética, que es la forma en que controlamos la modulación genética. Es un nuevo campo de investigación. Y bueno, en el estrés, pues podemos meter muchísimas cosas, ¿no? Si vieron mi plática gratuita del jueves pasado, pues hablé de la psiconeuroinmunología, que tiene que ver precisamente con el estrés y todos los daños que causa en todos los sistemas, ¿sí? No solo el sistema inmunológico, pero lo causa en todos los sistemas. Y el estrés realmente es una palabra muy generalizada para definir de alguna manera lo que a una gente le afecta, y puede tener que ver con factores emocionales, eh, otro tipo de factores estresantes. Pero bueno, si nos clavamos en el tema emocional, pues prácticamente la mayoría de las emociones negativas eh, podrían causar una alteración a nivel del sistema nervioso central que puede llegar a alterar el funcionamiento del sistema nervioso del sistema inmune a través de la producción de sustancias como el cortisol y otras sustancias, ¿sí? Que normalmente alteran las células del sistema inmune. Por eso hablar del estrés es generalizar la individualidad y generalizar las veintitantas emociones que hoy han definido los psicólogos, ¿no? Bueno, entonces, en las enfermedades autoinmunes, pues aparecen autoanticuerpos y citoquinas de diferentes tipos de acuerdo a cada enfermedad. Una de las clásicas son los anticuerpos antinucleares, por ejemplo, en el lupus, o un anticuerpo más específico, el anti-dsDNA, ¿verdad? El anti-RO y anticuerpos antifosfolípidos, que bueno, pueden participar en el daño tisular o actuar como marcadores y diagnóstico y pronóstico de lupus, como vimos la clase pasada. Y hay citoquinas clave que se encuentran elevadas de acuerdo a diferentes daños que puede haber. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, que está elevado en la artritis, en la psoriasis, y en el E2, que es no recuerdo cuál de las autoinmunes es. La interleucina 6 también es una citoquina proinflamatoria, ¿sí? Igual que la interleucina 1, la 2, la 6. La 6 está elevada en la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas. La interleucina 17 está elevada en la psoriasis y en la espondiloartritis, o es que decir espondiloartritis es
Es una enfermedad autoinmune contra la columna vertebral. eh, es espondilitis anquilosante, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de esa? ¿Cómo es? ¿O a quién ataca? Porque la artritis reumatoide no ataca la columna. La artritis reumatoide, si llega a atacar la columna, solo es en el área cervical. Normalmente la artritis ataca articulaciones menores, pero la espondilitis anquilosante, es particularmente una enfermedad autoinmune contra toda la columna, que deja a un paciente como si fuera el hombre de hojalata, porque ya no puede mover su columna. Bueno, y la interleucina 23, que actúa en la supervivencia de los linfocitos TH17. Los linfocitos TH17 son interesantes, son precisamente los linfocitos que son activados con el factor de transferencia, que pues varios de aquí conocemos. No, no es igual al linfocito CD4, pero es similar. Es un linfocito que activa el sistema inmune. Y el interferón 1 es eje central en el lupus, por ejemplo. La exagerada cantidad de producción de ese, ¿no? Y luego el estrés oxidativo, eh, que ya conocemos, cuando se supera la capacidad del cuerpo antioxidante y de eliminar a las especies reactivas del oxígeno, se produce daño por oxidación a todo tipo de molécula, lípidos, ADN, proteínas, ¿sí? Eh, y se produce una cosa que es la activación del factor NF-kappa beta, que tiene que ver con la producción de citoquinas inflamatorias. La microbiota participa en el desarrollo de los linfocitos T reguladores, producción de ácidos grasos de cadena corta, mantenimiento de la barrera intestinal. La disbiosis, al contrario, favorece un ambiente proinflamatorio a través de estimular la producción de interleucina 17, 23 y factor de necrosis tumoral alfa. Entonces el enfoque evoluciona hacia la regulación selectiva de vías específicas, tanto mediante terapias biológicas como intervenciones alternativas, que pueden ayudar. En la inflamación crónica y el estrés oxidativo, pues la inflamación es una respuesta fisiológica ante cualquier mecanismo, ¿verdad? Que haya un daño patológico ahí persistente. Y en enfermedades autoinmunes, pues hay una inflamación crónica mediada por el sistema inmune y sostenido por las citoquinas, y siempre está acompañado de estrés oxidativo. Eh, Son como hermanitos, ¿verdad? Siempre que haya inflamación, también hay estrés oxidativo y al revés. Cuando nosotros disminuimos el estrés oxidativo, también disminuimos eh, la inflamación y viceversa. Bueno, por ejemplo, en la artritis reumatoide hay inflamación articular, cardiovascular y pulmonar. La gente no conoce normalmente esto. En la psoriasis no solamente puede llegar a haber afectación cutánea, también puede haber alteraciones como síndrome metabólico y alteraciones cardiovasculares. De lupus ya hablamos muchísimo. Eh, la esclerosis, este,
se está hablando de esta de la piel, que es cuando se te va endureciendo la piel, es escleroderma, ¿no? Esclerodermia. Manifestaciones articulares, dermatológicas y oculares. La inflamación sistémica produce alteraciones en múltiples órganos simultáneamente, modificando la comprensión de estas enfermedades. ¿Por qué escogen a ciertos órganos? Digo, a mí me llama la atención eso. ¿Por qué no escogen solo a un órgano y muchas de estas enfermedades escogen varios tejidos para atacar? No tengo la menor idea, ¿sí? Probablemente tendrá que ver con el desarrollo embriológico. Seguramente tiene que ver con células que originaron los mismos tejidos o alguna cosa por el estilo, pero tienen como direccionamiento en cada una de las enfermedades a ciertos tejidos en especial. Bueno, siguiendo hablando del estrés oxidativo, las especies reactivas del oxígeno, en condiciones normales, pues producen funciones fisiológicas que ya conocemos, que tienen que ver con la producción de energía, pero el problema aparece cuando hay una superación de la capacidad antioxidante y el daño aparece cuando hay demasiado estrés oxidativo con la ruptura y la oxidación de muchísimos componentes, proteínas, lípidos, DNA, carbohidratos, ¿sí? Y activación, por eso les digo que son hermanitos, la inflamación y el estrés oxidativo, porque ambos se potencian. Por ejemplo, el factor NF-kappa beta es un regulador central de la inflamación. Regula la expresión de numerosos genes de citoquinas, moléculas de adhesión, y su activación continua perpetúa el proceso de inflamación y favorece la infiltración de células inmunitarias en los tejidos. Este factor NF-kappa beta, para que me lo entiendan, está en el citosol y bajo ciertas condiciones, como el estrés oxidativo, se libera, penetra al núcleo celular y activa diversos genes que producen citoquinas proinflamatorias. Hay polifenoles que también están en muchas plantas medicinales, como el té verde, por ejemplo, y estrategias antioxidantes que han mostrado efectos sobre las vías del factor NF-kappa beta y disminuyen de alguna manera la inflamación. Entonces, los antioxidantes en general pueden disminuir la inflamación a través de disminuir el estrés oxidativo. Y la contraria de estas, que creo que ya entienden muy bien, pues son las terapias oxidativas, ¿no? Que al final del día lo que hacen es un efecto antioxidante, ¿verdad? Como el ozono, que está demostrado que precisamente activa al factor NF-kappa beta, pero dependiendo de su concentración, lo puede activar o lo puede inhibir, ¿eh? Eso va a depender de la concentración de la ozonoterapia, por ejemplo, ¿sí? O de otras terapias oxidativas. ¿Puedo preguntar? Sí, adelante. ¿Cuál sería la concentración ideal
para activar los reguladores de la inflamación? La O ideal, sea, la concentración. Ajá. la ideal estaría entre los 20 y los 35 microgramos por mililitro. Esta sería la concentración que activaría la inmunidad inflamatoria. Si tú quieres, al contrario, inhibirla, tienes que sobrepasar la concentración de 40 microgramos. Y es cuando empiezas a inhibir que se produzca o que se libere el factor NF-kappa beta, empiezas a inhibir a los linfocitos que están activados contra por ejemplo, en las alergias, en las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y entonces, digamos que el punto central de la curva hormética del ozono son los 40 microgramos. Si estás del lado izquierdo, produces inflamación. Si estás del lado derecho, empiezas a inhibir la inflamación. Nada más que recuerden que un enfermo crónico como estos jamás puedes empezar con una terapia sistémica de ozono en concentraciones altas, a Tiene que excepción ser de lo que paulatino. llamamos la menor, pero jamás la mayor ni la rectal, ¿verdad? Gracias. Sí, y recuerden que las terapias bioxidativas estimulan, y no solo hablo del ozono, podría hablar de la terapia de peroxidación, que han demostrado, junto con el ozono, que elevan las enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, la propia producción de glutatión, que es un componente que se produce en el cuerpo, ¿sí? Y que además se activan, y siempre hago este comentario, están más activadas durante la noche y durante el sueño. Si tú no duermes casi nada, menos actividad van a tener las enzimas antioxidantes, ¿sí? Porque están activadas, o sea, aunque siempre estén activadas, aumentan considerablemente su activación durante la etapa de descanso. De hecho, la que desencadena como la cadena de estas es la superóxido dismutasa, que ya les he dicho que se activa después de que la pineal produce melatonina y entras en sueño y se empiezan a activar y empiezan a actuar limpiando tu cuerpo. Bueno, no sé por qué me lo puso en inglés. Inflaming, que sería inflamación más envejecimiento, fenómeno de envejecimiento acelerado observado en pacientes con enfermedades autoinmunes, que se caracteriza por una inflamación persistente de bajo grado, alteraciones en la mitocondria y disminución de la capacidad antioxidante. Bueno, recuerden ustedes que uno de los marcadores de envejecimiento es el número de mitocondrias y la calidad de las mitocondrias. Además, hay dos fundamentales a nivel de microscopía, ¿no? Que son marcadores de envejecimiento. Uno de ellos es el número y el daño que haya
a nivel de las mitocondrias. Y el otro es el daño al DNA, que lo vemos cuando están formados los cromosomas y están disminuidos de tamaño la parte final del cromosoma que le llamamos telómero. Son dos signos claros de envejecimiento prematuro y se observan en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades autoinmunes, pero no más ellas. En general, las enfermedades crónico-degenerativas. La consecuencia de esto, pues, es mayor riesgo cardiovascular, fragilidad y deterioro de funciones, elevada carga de comorbilidades, o sea, enfermedades que en teoría son diferentes, pero se presentan en un mismo individuo. Entonces hay una inflamación crónica coexistente con la disfunción metabólica y el estrés oxidativo. Ahora, ¿qué puede elevar esto? Pues ya hemos visto, ¿no? Entre las cosas que elevan de alguna manera el estrés oxidativo está la mala nutrición, está el estrés en general, la baja de oxigenación, está la falta de sueño, la falta de ciertos aminoácidos y vitaminas en la nutrición, está el funcionamiento inadecuado de lo que llamamos la producción de energía a través de la grasa, como la que sucede en los pacientes obesos, ¿sí? Todos estos factores se han visto como causantes de estrés oxidativo, además de acciones externas como el exceso de estimulantes como la nicotina, como la cafeína, etcétera, ¿sí? Entonces deben de dormir. ¿Cuántas horas al día duermen? 5, 5, ¿Y cuántas deben de dormir? 8. Ya en nosotros podría ser 7. Te la dejo en 7. Ah, qué bueno, qué bueno. Aquí yo tengo una duda, porque un neurofisiólogo, o sea, Ajá. que es de hecho de la UNAM, decía que no era tanto las horas de sueño, sino la calidad de esas horas, que porque si la calidad de horas, Se te dejó de escuchar. no sé si ahí me escuchan. Ah, ahí sí. La calidad de Ahí. horas. Ajá, Ajá. o sea, era la calidad de horas que realmente, o sea, fueran las que requiere tu cuerpo, porque que no todas las personas eran como iguales, ¿no? Que había gente que podía dormir a lo mejor 4 horas de buena calidad, ajá, y con eso fuera suficiente, que habría que ver, por decir, cantidad de magnesio que tiene en su cuerpo, y eso determinaría como más la calidad del sueño, que porque hay gente que casi no tiene magnesio. O sea, lo relacionaba con eso. Entonces, ahorita que está diciendo entre 7 y 8, me surge la duda, ¿no? Bueno, No sé qué tan... eso en general. Ahora, hablemos de la calidad eso habla mucho de las ondas eh, eléctricas del cerebro. Tú estás hablando, por ejemplo,
cuando alcanza uno un sueño profundo. No todo el mundo alcanza esa capacidad. Tú podrías estar despierta y alcanzar ondas cerebrales profundas como si estuvieras en sueño, en un estado meditativo. Eh, y eso permitiría también que hubiera un descanso, por un lado. Por otro lado, eh, también, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando alguna vez leí de cómo a los presidentes norteamericanos los obligan prácticamente durante el día a dormir durante la tarde, eh, porque duermen de 3 a 4 horas en la noche. Y los médicos que siempre están detrás de ellos, porque hay un médico que siempre está junto con el presidente, lo obligan a dormir una siesta en el día para que haya recuperación. Entonces, pues yo creo que hay diferentes modelos del tema, ¿no? O estamos en la investigación del tema. Lo que sí es muy claro es que la falta de sueño, ahora hablemos al contrario, lo que sí es muy claro es que la falta de sueño no solo causa enfermedad, causa un deterioro importante a nivel de las funciones cognitivas y de la parte emocional. La gente que no tiene suficiente descanso está sumamente irritable, con tendencia a emociones como la ansiedad, la depresión, ¿sí? Y más proclive a la violencia, por ejemplo. Entonces es un tema interesante, ¿no? Habría que ver, pero te di un ejemplo de un estado despierto en donde alcanzas niveles de descanso importantes, que es la meditación, ¿sí? En donde algunas personas han desarrollado la capacidad de, aunque están despiertos, logran bajar su nivel metabólico, su nivel cerebral, las ondas profundas de sueño profundo, y están en un estado despierto, digamos. Y eso provoca beneficios súper demostrados, en el estado de ánimo, en la toma de decisiones, en muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar de esto? Y lo otro que alguna vez les platiqué de este fisiólogo que hacía estudios en choferes de camión, en los cuales encontró que la disminución de horas de sueño causaba alteraciones en sus ciclos circadianos y todo esto, y causaba muerte prematura, por ejemplo, infarto al miocardio. Por eso es que hoy en día en países industrializados o de primer mundo, como le quieran llamar, me molesta el término porque si son de primer mundo es porque nos han dado en la madre a nosotros, ¿verdad? O sea, porque dominan a los otros, ¿verdad? Pero bueno, eso es sociología. En ese tipo de países permiten mayor descanso del personal porque han visto que si el personal descansa, tiene mayor capacidad de producción. Por eso hay cosas que se ven hasta increíbles, como fábricas
en Japón, donde tienen cápsulas y meten al personal a dormir, así de plano, ¿sí? O en Europa es famoso la productividad de Victorinox, por ejemplo, que es la de las navajas suizas y de muchos otros productos que hacen que el personal llegue a su producción semanal y les permiten descansar hasta 3 días a la semana, ¿sí? Lo cual, cuando lo tratan de adaptar a países como el nuestro, con estupideces en el cambio de la Ley General del Trabajo, pues no se están adaptando al mundo en el que vivimos nosotros, ¿no? Eh, y es pura tontería, porque aquí es mucho más difícil la vida que en ese tipo de países, ¿no? Pero bueno, ojalá lleguemos en algún momento a un punto de ese estilo, en donde podamos dejar descansar al personal mucho más tiempo. Eh, Aquí es muy complicado y además tiene que ver con la sociabilidad también. El mexicano le gusta el desmadre. Eso me queda claro después de más de 30 años de tener personal. Eh, Confirmo, desempe- doctor, confirmo. eh, sí, Muy bien. desempeñan la mayoría de sus actividades en un periodo de tiempo y el otro periodo del tiempo pues ya echan desmadre y sociabilizan, ¿no? Sí, sí. Y no solo pasa conmigo, o sea, es algo generalizado, ¿no? Eh, Está mal el sistema de producción, digamos, en Latinoamérica, ¿no? Eh, y tiene que ver con muchísimos factores. Hay mucha gente que prefiere estar en el trabajo que estar en su casa, por ejemplo, así de ese tamaño, ¿no? Entonces pasan más horas en el trabajo que en su propio hogar, ¿sí? Pero bueno, es una complejidad sociológica interesante, pero no es biológica, entonces no estamos hablando de eso. Bueno, los avances en la biología molecular y la metagenómica han transformado la visión del intestino. Actualmente se reconoce que la microbiota intestinal participa activamente en la regulación del metabolismo, la función inmunológica y el mantenimiento de la homeostasis. Cuando este equilibrio se altera, lo que llamamos disbiosis, puede favorecerse enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Entonces la microbiota pues es muy importante. Tenemos más microorganismos en el cuerpo que células en el cuerpo, ya se los he platicado, entre ellos bacterias, virus, hongos, protozoarios. Eh, por ejemplo, eh, bacteroides que son normalmente anaerobios, firmicutes que son más hongos, actinobacterias, proteobacterias y que tienen funciones como la maduración de linfocitos, de células dendríticas o células natural killer, la diferenciación de células T reguladoras, la producción de acetato, propionato y butirato, que son, eh, podríamos decir, ácidos grasos de cadena corta, pero es mucho más chiquito, eh, que mantienen la barrera intestinal y hacen una modulación de las citoquinas. Entonces hablábamos de una primera barrera, que es el epitelio, el moco o las secreciones, las uniones entre las células, que era lo que platicaba la compañera, que se puede empezar a alterar, y las uniones estrechas que hay en las células se empiecen a abrir. Luego viene la barrera química, que son péptidos, antimicrobianos, inmunoglobulinas, sobre todo a nivel de las mucosas, acuérdense que es la A,
enzimas de las secreciones que hay. Y luego tenemos la barrera de los órganos linfoides, como podrían ser en el intestino las placas de Peyer o a nivel de la boca, ya saben, las amígdalas, las adenoides, ¿verdad? Entonces, adelante, Leti. Gracias, maestro. Maestro, un alimento buenísimo para la barrera intestinal, el caldo de huesos. El caldo de huesos. ¿Cómo la ve? Con tuétano y todo. Todo, sí. Qué rico, se me antojó. Sí, con tuétano y todo, Ok. claro. El Y, caldo y de le aporto un huesos. poquito más, a Leti. Órale. A los niños autistas les están dando mucho caldo de hueso y está cambiando un poco todo el sistema inmune de estos niños porque se enferman mucho. Entonces ya he leído tanto y he visto tantos casos que es algo que ya se está como masificando, que hay que cambiarle la microbiota a estos niños y desparasitarlos. Hay algunos niñitos que incluso están hasta hablando, que ya están en un autismo nivel 2 o 3, y así que el caldo de hueso es realmente una maravilla. Eso es interesante porque hasta donde yo me acuerdo, en el mercado, en las carnicerías, ya no te vendían el hueso de la vaca. Eh, Digo, no sé ahorita, está interesante el tema. Si quieren, platíquenme ustedes, porque hasta donde yo me quedé, antes era parte de lo que te vendía un carnicero, venderte el hueso con el tuétano. No sé si ahorita lo sigan vendiendo así. Que yo sepa, sí, maestro. Incluso en tiendas orgánicas están vendiendo así el pedazo largo de hueso y lleno de tuétano. Y cuesta como 80 pesos el kilo. Y en la carnicería lo puede conseguir uno hasta 50 pesos el kilo o menos, porque sé que hay lugares donde dan más barato, pero sí lo están comprando. A mí me han recomendado mucho la parte de rodilla para, para hacer el caldo de huesos. Ok. Yo la verdad, hay mucha gente que lo combina con huesos de pollo, con huesos de puerco también. Incluso le ponen manitas, o sea, hay gente que ya está poniéndole demasiada creatividad, creo yo. Pero yo sí consigo en cualquier carnicería la parte del hueso grueso, no me acuerdo cómo se llama, el chamberete, ¿no? Creo que se llama así. Y con eso hago mi caldo de huesos. ¿Quiere que le lleve un litro un día? Sí, está ¿Sí se bien. lo toma? Porque mire, Sí, es tan pero potente yo, yo, yo- yo como todo, el, menos el- el caldo de aguacate por un trauma de la infancia, pero bueno. Ah, Ajá. el caldo de huesos es potente, son de los alimentos potentes, entonces no se puede tomar uno toda una taza completa, o a lo mejor sí puede tomarse una taza completa, yo no, porque luego me da diarrea. Entonces hay que tomárselo como a lo más, yo, al menos eso creo, una tacita, pero taza chiquita. Oye, y me hiciste recordar algo interesante. ¿Qué será? ¿Sabías que se utilizaba eso en la medicina ayurveda, pero metida a través del ano, Mm. a través bueno, no se llama enema, se llama, ahorita se me fue el nombre, ¿no? Ayurveda, pero también para Sí. nutrir a las personas muy débiles, les metían eso a través Ah, del ano, ¿sí? ok, sí. Sí, porque el intestino absorbe también Ah, muchísimos ok, nutrientes. ok. Eh, Ahorita me estaba acordando de eso.
Muy bien. Y está bien interesante, yo no lo tengo ya en mi dieta y yo me acuerdo mucho que me gustaba comprar en la carnicería, pero era para mi perrito, ¿no? Sí, Porque, así es. porque le fascinaba, se podía pasar horas, este, mordiendo el hueso, ¿no? Era una manera de tenerlo feliz por horas, ¿no? Sí, Pero bueno, ok. eh, causas de disbiosis, la dieta occidental, los antibióticos, pues definitivamente, porque ya sabemos pues que mata las bacterias, el estrés, el tabaquismo, la contaminación ambiental, el envejecimiento pueden alterar la, la composición, la diversidad y la función de la microbiota. Consecuencias: aumento de la permeabilidad intestinal, activación inmunológica, inflamación sistémica, pérdida de tolerancia, el paso de endotoxinas y proteínas bacterianas. eh, También se propone como un mecanismo potencial de activación autoinmune, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el lupus y en la psoriasis, la disbiosis podría influir en la producción de autoanticuerpos, activación de linfocitos B, TH17, aumento de producción de interferón, eh, y la interacción dieta-microbiota, pues, ha adquirido un mayor interés en este tipo de enfermedades. En la psoriasis, por ejemplo, hay estudios donde el cambio o la disminución de la disbiosis o de algunas bacterias cambia algunos de las interleucinas que están participando en la psoriasis, y por eso se está explorando pues, los prebióticos, simbióticos, trasplante fecal y todo eso como terapias para este tipo de enfermedades. Intervenciones dirigidas a la microbiota, pues la alimentación rica en fibra, frutas, verduras, eh, ácidos grasos de cadena corta, polifenol, o ¿cómo se llama? Poliinsaturados, perdón, ácidos grasos poliinsaturados, como lo tienen los aceites vegetales, polifenoles, que influyen en la composición microbiana y en los procesos inmunológicos, la utilización como tal de probióticos de diferentes cepas que cada vez se conocen más, de prebióticos que son el alimento de las bacterias buenas, eh, y simbióticos que es la combinación de ambos, así como con lo que empezó todo, que es el trasplante fecal. Cuando le digo a algunas personas que es el trasplante fecal, pues les da como asco, no sé qué, ¿no? Pero así empezó el estudio, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos? Empezó con los japoneses longevos, que les quitaron parte de su excremento y empezaron a probar con pacientes enfermos. Se los dieron encapsulados y vieron que los pacientes mejoraban. Así de plano. Eh, bueno, nutrición, inmunonutrición y enfermedades autoinmunes. La inmunonutrición estudia cómo ciertos nutrientes, patrones dietéticos y compuestos bioactivos pueden influir sobre la función inmunitaria, la inflamación, el estrés oxidativo y la microbiota. Entonces, la dieta como tal, eh, la podríamos dividir en dietas inflamatorias y dietas antiinflamatorias. La dieta inflamatoria es la que tiene azúcares refinados, ultraprocesados, grasas trans y bajas en fibra, que están asociadas a obesidad y a niveles elevados de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral y estrés oxidativo. En cambio, tenemos el patrón de dieta antiinflamatoria, que tiene verduras, frutas, legumbres, pescado, aceite de oliva,
runcos, no sé a qué se refiere, aporta antioxidantes y fibra, polifenoles y ácidos grasos poliinsaturados. Macronutrientes y autoinmunidad. Las proteínas son esenciales desde luego para la síntesis de prácticamente un montón de cosas en el cuerpo. Y en el lupus eritematoso, por ejemplo, con compromiso renal, la ingesta excesiva puede ser desfavorable. Entonces, la proteína, si bien es importante, no debe de ser el mayor componente de la dieta. Y ahí es donde yo me remito siempre a que piensen cuánta proteína realmente tomaban nuestros ancestros. Sí tomaban proteína, pero no en cantidades exageradas. Los omega 3 que vienen en el pescado disminuyen las citoquinas inflamatorias, regulan las prostaglandinas y producen sustancias contrarias. Son de los complementos más prometedores, igual que las fibras dietéticas, que son muy buenas para las bacterias, pero también tienen muchas otras funciones. Acuérdense que las fibras dietéticas también disminuyen la absorción de grasas y de carbohidratos y otros temas, además de que son el alimento de las bacterias. Vitaminas, minerales y polifenoles. La vitamina D regula los linfocitos T reguladores, citoquinas, macrófagos, y hay evidencia en enfermedades autoinmunes. La vitamina C y la E, que neutralizan radicales libres. Bueno, ya desde hace décadas, los naturistas norteamericanos han recomendado que se tome 2 gramos al día a partir de los 30 o 35 años de edad de vitamina C y 400 unidades internacionales de vitamina E. El zinc, el selenio y el magnesio, que también son antioxidantes y participan en la función enzimática, ayudan en el adecuado funcionamiento inmunológico. Y polifenoles, que se encuentran en plantas medicinales, como la cúrcuma, ¿verdad? Las plantas que tienen quercetina, la uva, que tiene además resveratrol, ¿verdad? Reducen las citoquinas inflamatorias y modulan la microbiota. Entonces existe una dieta para las enfermedades autoinmunes, pues la evidencia científica apenas está recabándolo, pero todo parece indicar que sí existe una dieta adecuada para las enfermedades autoinmunes. Bueno, pasemos a nutracéuticos. ¿Algún tema de la dieta? Siempre se ha dicho que la dieta mediterránea, por lo menos para lo cardiovascular, es importante, ¿no? Eh, la famosa dieta mediterránea, ¿no? Pero, no lo sé, en función de también de lo autoinmune, pero seguramente sí. Y la dieta oriental es muy interesante. Y les voy a decir lo que he estado viendo en este reportaje, es que la mezcla que hacen de diferentes, eh, son como la papa, ¿cómo se llaman? Tubérculos, eh, vegetales, hacen guisados que la cantidad parece mucho y puede llenar a un individuo, pero si tú lo mides a nivel de calorías, una comida oriental de este tipo
equivaldría a 350 kilocalorías y te llenaría más que una hamburguesa gigante, pero está a base de la combinación de tubérculos, verduras, un poco de proteína, incluyen tofu, cuestiones así, y todo lo hacen en una especie de mezcla que es un platote grandote, pero equivale a 300 y tantas calorías. ¿A qué me refiero con esto? Acuérdense, ¿cuánto es el metabolismo basal en general que dicen los nutriólogos? ¿Cuántas kilocalorías son las que debe de tener un adulto así como para existir, independientemente de su actividad física? Normalmente la calculan como 1200, ¿sí? Como de base. Entonces imagínense una sociedad que te está comiendo aproximadamente el mínimo basal de kilocalorías, pero se está llenando el estómago. Tiene fibra, tiene un montón de cosas y sienten saciedad. Y esa es una de las razones por las cuales estas poblaciones que han sido analizadas, todos son flacos, porque aunque parezca que comen muchísimo, hay un componente importante: comen siempre en familia y hacen rituales de alguna manera. No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de la compartición de la vida diaria dentro de la familia en el acto de comer, ¿sí? Y comen muchísimo y se llenan tremendamente con casi nada de calorías. Entonces, y es uno de los componentes que se ha visto como de longevidad, ¿sí? Entonces, bueno, habría que pensar, ¿no? Y no dejar a un lado que este tipo de familias siguen teniendo la mesa como el espacio ideal de convivencia, ¿sí? Y siguen practicando el que el más viejo o los más viejos platiquen y cuenten experiencias, cuenten historias y cosas así. Es muy interesante. Bueno, nutracéuticos son sustancias, ya sabemos, derivadas de los alimentos que tienen, además de su valor nutricional, se han visto que tienen efectos biológicos o farmacológicos, ¿verdad? En enfermedades autoinmunes, varios han sido observados por su posible capacidad de modular vías inflamatorias. Entonces tenemos mecanismos de los nutracéuticos como moduladores de citoquinas, disminuyendo citoquinas inflamatorias, reguladores de el estrés oxidativo, inhibidores del factor NF-kappa beta, modulación de la microbiota también y de la integridad de la barrera intestinal, entre ellos la vitamina D, que regula los linfocitos T, los T reguladores, la disminución de citoquinas inflamatorias, de la modulación de células dendríticas, que son el equivalente a los macrófagos en el sistema nervioso, y se han visto buenos resultados en enfermedades autoinmunes, igual que los ácidos grasos omega 3, ¿verdad? Que ya lo revisamos anteriormente, la N-acetilcisteína, que es precursor del glutatión, incrementa al propio glutatión, disminuye el estrés oxidativo, regula la función mitocondrial y también hay estudios promisorios en enfermedades autoinmunes, así como la vitamina C que neutraliza radicales libres,
regenera la propia vitamina E y participa en la función leucocitaria. La vitamina E como tal, que protege membranas celulares frente a la peroxidación, porque la vitamina E es liposoluble y ayuda en la oxidación en las membranas celulares. También se ha visto que es beneficioso en este tipo de alteraciones, ¿verdad? Y solamente es importante verificar igual que con cualquier fármaco, si tiene interacciones entre fármacos y nutracéuticos, ¿verdad? Efectos adversos de una toma exagerada de algunas de estas sustancias, porque ninguna sustancia en el cuerpo en cantidades exageradas es benigna. O sea, eh, la especificidad que le da hueva a la gente siempre es importante. O sea, hasta las cantidades de vitaminas, si son súper exageradas, podrían causar daño, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, polifenoles que se han encontrado hasta más de 8,000 en seres humanos. Se ha visto su capacidad para modular la inflamación, los procesos oxidativos inmunológicos. Y bueno, pues ahí destaca la curcumina, la quercetina, en muchas de las investigaciones que se han observado. Regulan neutralizando los radicales libres, incrementan enzimas antioxidantes, protegen a las mitocondrias, inhiben citoquinas proinflamatorias, pero también la producción de prostaglandinas y aumentan la producción de óxido nítrico y regulan algunas de las proteínas marcadoras de las MAPK. Son proteínas que están ligadas a receptores y pueden activar el factor NRF2, que tiene que ver con el aumento de producción de enzimas antioxidantes. Por ejemplo, aquí la curcumina se ha visto que tiene todos estos efectos. Inhibición de el NF-kappa beta, de la COX-2, que es la que produce la inflamación, como lo hace todos los antiinflamatorios atacan a la COX. Disminución de factores de citoquinas inflamatorias, regulación de células que son proinflamatorias o antiinflamatorias, que son linfocitos, y efectos antioxidantes. Y se ha visto que tiene por lo menos evidencia en 10 enfermedades autoinmunes, entre ellas la artritis reumatoide, la psoriasis y la colitis ulcerosa, ¿sí? La quercetina, flavonoide presente en la cebolla, manzana, frutos rojos, té verde, que neutraliza radicales libres, disminuye citoquinas inflamatorias, modula macrófagos. El resveratrol, que ya sabemos que viene en las uvas y el vino tinto, también tiene propiedades antioxidantes e inmunomoduladoras. Las catequinas y antocianinas, que vienen en el té verde, en todos los frutos rojos, morados, ¿verdad? También verduras que le dan su color, ¿verdad? Como las bayas que estábamos platicando, tienen actividad antioxidante y antiinflamatoria. Entonces hay una investigación importante sobre el uso de los polifenoles como medicamentos de alguna manera o suplementos para controlar al sistema inmune, ¿no? Desgraciadamente ahí empieza ya la tecnología y la farmacología, ¿verdad? En donde hacer cápsulas de estas microscópicas para que se absorban y entren más fácil, pues ya requiere mucha tecnología, ¿no?
luego viene fitoterapia. ¿Algún comentario de esta parte? Sí, doctor, me acordé de que el mate tiene muchos polifenoles y antioxidantes. El mate, sí. Sí, El y mate ya que le... encontré en Soriana. Sí, Sí. pues un día me enseñas a tomar mate porque no tengo ni idea Yo le voy a de, enseñar. de ese tema, porque resulta que pues les encanta a todos los países del cono sur, ¿verdad? El mate. Este, Sí, y hay que sobarlo. Sobarlo significa que es todo un ritual. y yo no sé si sabe rico o qué chingados, ¿por qué se la pasan todo el día con su, ¿cómo se llama la botellita esa? Pero hay algunos que Eh, ya prácticamente se la pasan todo el día con esa cosa, ¿no? Eh, bueno, sí, es además, mate. el mate además es un adaptógeno, ya se los había comentado, ¿no? Bueno, la fitoterapia, eh, pues, cosa muy antigua, ¿verdad? Pues se han estudiado muchas plantas medicinales con efectos antiinflamatorios que regulan las citoquinas, que ayudan en la capacidad antioxidante, que pueden inhibir al factor NF-kappa beta o la expresión de la COX, por ejemplo, eh, y pueden regular inclusive células del sistema inmune. Aquí hay algunos ejemplos nada más, eh, como esta Boswellia serrata que eh, inhibe la 5-lipoxigenasa que produce leucotrienos, que también es familiar de la ciclooxigenasa, pero es otra vía, que son mecanismos inflamatorios. Esta me encanta, que es la garra del diablo, que inhibe a la COX-2, la producción de prostaglandinas y la NF-kappa beta, y el famoso jengibre, que hoy en día pues está generalizado en el mundo, aunque haya nacido en el oriente. Inhibe la COX, la lipoxigenasa, la ciclooxigenasa, reduce prostaglandinas, estrés oxidativo, y se ha visto buenos efectos en la rigidez, en el dolor de la artritis, por ejemplo, ¿no? A ver, antes de seguir, ¿qué, ¿quién me puede explicar qué hace la ciclooxigenasa? Quiero que tengan claro qué es la ciclooxigenasa que tanto nombro. Porque es fundamental de entender. Si no la entienden bien, se las platico. El ácido araquidónico es un ácido graso que está en las células, ¿no? En las membranas celulares y eso. El ácido araquidónico eh, se convierte en diferentes compuestos a través de dos enzimas que actúan sobre ello, sobre este ácido. La que primero se descubrió es la ciclooxigenasa, que es la productora de prostaglandinas inflamatorias. Todos los antiinflamatorios no esteroideos, el que me quieran mencionar desde el ibuprofeno, la aspirina, todos los que me quieran decir, son inhibidores de la ciclooxigenasa. Esa es la forma en que disminuyen la inflamación. Eh,
La otra vía enzimática que transforma al ácido araquidónico es la lipooxigenasa, que también produce moléculas inflamatorias o que participan en la inflamación, como los que se llaman leucotrienos, ¿sí? Espero que les haya quedado claro, porque desde la aspirina es que se descubrió que inhibe la ciclooxigenasa. Entonces, siempre me ha parecido muy interesante el tema, porque resulta que todos los antiinflamatorios que usamos solo se fijan en un mecanismo de inflamación, que es la inhibición de la ciclooxigenasa. Ahora, si ustedes me preguntan, entonces, ¿qué hacen los esteroides? Inhiben la etapa previa para producir el ácido araquidónico. Es decir, eliminan la producción del ácido araquidónico desde más arriba. Eso hacen los esteroides. ¿Les quedó más o menos claro ese tema? Más o menos, claro. Hay que repasarlo. Bueno, es que todo lo que se ha inventado para antiinflamatorio solo actúa sobre una de las tantas vías de la inflamación. A eso es lo que quiero tratar de llegar, pero bueno. Y fíjate, bien interesante porque el propio árbol de donde se descubrió el ácido acetil salicílico se ha visto que tiene otros componentes que actúan en otras vías de la inflamación. Por eso algunos utilizan como tal el árbol, ¿no? La salisalva, ¿no? O sauce blanco. Bueno, en la medicina tradicional china, pues hay muchísimas formulaciones que se han descubierto ya desde hace muchos años. Yo creo que si hay un país desarrollado en la investigación de sus propias plantas medicinales, pues es China. Le ponen muchísimo dinero al tema, ¿no? Y han descubierto muchísimas de sus fórmulas capaces de regular a los linfocitos T, disminuir anticuerpos, autoanticuerpos, protección renal, reducción de estrés oxidativo, han sido tremendamente atacadas en la bibliografía norteamericana, quiero que sepan. Por eso siempre dicen que pueden tener reacciones alérgicas, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, interacciones farmacológicas, como cualquier fármaco, pero le han pegado con todo lo que pueden en las revistas indexadas. Pero los chinos les vale madre y siguen produciendo y produciendo artículos científicos donde demuestran que su fitoterapia, su acupuntura, su dietoterapia, sus ejercicios terapéuticos tienen efectos adecuados en este tipo de enfermedades, así como la modulación de la microbiota intestinal. Entonces, si bien existe un marco conceptual de la medicina tradicional china que tiene que ver con una forma de pensamiento descrito desde la dinastía Han, estamos hablando de más de 2000 años de existencia, un lenguaje totalmente diferente y todo, los chinos han logrado traducir todo eso a un lenguaje científico. Son productores de miles de artículos científicos anualmente en donde demuestran las bases científicas de toda su medicina tradicional, ¿sí? Y hoy en día tú puedes encontrar libros en donde ves la farmacología de cada una de sus plantas medicinales.
Y también hay libros que en donde las puedes ver desde su visión tradicional. O sea, estos cuates no paran y, y están invadiendo de alguna manera pues toda la herbolaria mundial, ¿verdad? Lo cual no es malo, ¿verdad? Lo malo es que los países latinoamericanos pues no tengamos ni capital ni interés político en que eso suceda, ¿verdad? Entonces se ha visto que la medicina tradicional china pues también regula a las células del sistema inmune, a las citoquinas, y tienen beneficios en la nefritis lúpica, por ejemplo, sobre la proteinura, la función renal, la inflamación glomerular. También algunos tratamientos herbales modifican la microbiota y indirectamente pues influyen, como ya vimos, en la regulación inmunológica. Y bueno, el único de los graves problemas de la botánica y de todo esto es la identificación adecuada de las plantas medicinales, la calidad del terreno donde se produjeron, eh, porque tenemos otra desgracia de que tenemos un chorro de terrenos intoxicados, ¿verdad? Por fábricas y por los permisos del gobierno de intoxicar todo el terreno, ¿verdad? No sé si se hayan visto estudios ambientales de eso, pero grandes extensiones de tierra de los países latinoamericanos están llenas de metales pesados y de un montón de mugres que nos han venido a aventar las industrias con permiso de los gobiernos, ¿sí? Sí, doctor, y también los relaves de las mineras, eso como que siempre lo han escondido mucho y los relaves de las mineras dejan mucha toxicidad porque se van como metiendo hacia las napas subterráneas. Y las fábricas que avientan sus residuos a a los ríos, por ejemplo. Hay ríos que eran famosísimos en México y que hoy en día no puedes ni utilizarlos para tomar agua y menos para bañarte porque están totalmente contaminados por industrias y por ganarse dinero, el representante del gobierno en turno les da permisos para hacer esas cosas, ¿no? Como liberar las sustancias a los ríos, ¿sí? Les he platicado tal vez mucho, no sé, de esta región donde mi amigo Luis Ángel, por cierto, acuérdense que el viernes hay jornada de salud eh, con la diputada que nos está ayudando ahí, este, y Luis Ángel, que es mi amigo, el que es politólogo, me ha invitado a su región, que es la región de la Sierra Negra en Veracruz, y hay un río enorme que le llaman el río Blanco. Si tú lo ves desde la montaña arriba, es un río enorme. Cuando él era niño podía nadar y tomar agua directamente del río. Hoy en día, todas las comunidades alrededor del río ya no pueden utilizar el río. Los presidentes municipales tienen que comprar pipas para la población porque el río ya no puede utilizarse, está totalmente contaminado. Así de grave está el tema, ¿no? Digo, no es por agüitar, pero si eso es una muestra de México, olvídense muchos otros lugares y más en países latinoamericanos con peores gobiernos, ¿no? Bueno, la acupuntura, la electroacupuntura y la neuromodulación. Desde luego, se ha visto claramente que el uso de agujas y sobre todo con electricidad puede modular no solamente el sistema nervioso,
sino a través de él, el sistema endocrino y el sistema inmunitario, a través de la piel y de la estimulación de fibras nerviosas que van a llegar al sistema nervioso central y van a dar lugar a la liberación de hormonas, neurotransmisores, a regular, por ejemplo, el sistema del estrés, ¿sí? Entonces se desencadenan respuestas locales y sistémicas a través de las agujas que activan fibras nerviosas, liberan diferentes sustancias, modulan el sistema nervioso y a través de él el endocrino y el inmunológico. Hoy en día, con todo respeto a esos grandes maestros que trajeron la acupuntura a México, no hay chino hoy en día que pueda creer en la existencia de los canales de acupuntura. Ningún científico chino lo cree el día de hoy. Todo mundo sabe que la acupuntura funciona a través del sistema nervioso, ¿sí? Eso no impide que yo enseñe canales y colaterales, porque es una manera rápida de entender a la acupuntura, no porque yo crea que existen tubos en donde vaya la energía y no sé qué tantas cosas, ¿sí? La acupuntura funciona a través del sistema nervioso. Y a través del sistema nervioso yo puedo alterar tanto el endocrino como el inmunológico y el propio sistema nervioso. Por ejemplo, la activación del nervio vago, que es un nervio del parasimpático, puede producir un efecto antiinflamatorio ya demostradísimo. Inclusive hay un artículo en la revista Nature, que es la diosa de las revistas de la ciencia, en donde se comenta esto, ¿sí? Además de su efecto en el sistema inmune, también tiene efecto en el dolor, en la rigidez, tiene efectos en las emociones como en la ansiedad, en el sueño, en la depresión. Que quede claro, porque también aquí hay un límite de la acupuntura. La acupuntura no modifica el pensamiento ni la conducta. Nadie lo ha demostrado. Modifica las emociones. No sustituye a una psicoterapia, pero te puede ayudar en la parte emocional, ¿sí? Y se puede hacer esquemas que puedan ayudar a los problemas de inmunidad, ¿no? La ozonoterapia, pues ya la platicamos. Me voy a ir más rápido. No sé cómo anda el reloj. Ya es hora de avanzar. Ya platicamos muchísimas veces del tema de la ozonoterapia y de las terapias oxidativas y su capacidad de disminuir la inflamación y el estrés oxidativo. La autohemoterapia mayor, pues sería la ideal, ¿verdad? Pero no puedes empezar con concentraciones altas, ni en la rectal, pero sí en la menor. Ya platicamos de ese tema. Y por último, la medicina corporomental, buenísima, que debemos de practicar más. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo la gente a estos temas. Yo no sé por qué el mexicano, ya tengo aprobado un curso, un diplomado de psicología que abarca todos estos temas y nunca se llena porque por alguna razón la gente no quiere sacar sus cosas,
no acabo de entender. Es una de las limitantes mentales muy grandes del pueblo latinoamericano y que ahí sí acepto que los pueblos anglosajones con toda libertad son capaces de poder hablar en grupo, decir sus problemas y todo sin ningún tema, ¿no? La medicina corporomental eh, estudia las interacciones de la psicología, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunitario, y te permite, pues, comprender eh, cómo el estrés crónico, la ansiedad, depresión, etcétera, influyen en la inmunología y en el desarrollo de enfermedades, y te puede permitir a controlar el sistema del estrés, el estrés crónico y la inflamación. Mejora el sueño, eh, el sistema inmunitario, la fatiga y las alteraciones del estado de ánimo o dicho más psiquiátricamente, del estado afectivo, ¿sí? Que no solamente incluye las emociones, sino la percepción al dolor, la sensación de calidad de vida, etcétera. Algunas intervenciones, pues la meditación, el famoso mindfulness, que no tiene nada de famoso, es muy antiguo, ¿sí? La yoga, que tiene miles de años, eh, la imaginería, el tai chi, el qigong, ¿verdad? Todas orientadas al equilibrio de la mente, del cuerpo y del espíritu, ¿sí? Y hay muchos artículos que han visto que mejora la calidad de vida y de salud. Entonces, al final del día, el manejo de las enfermedades autoinmunes debe de complementarse con terapias alternativas, pero también con el tema de la psicoterapia, con el tema de las técnicas de relajación, las técnicas de control de emociones. Ya les dije que la ira se repite y se repite porque yo lo sigo escuchando de personas longevas, que es uno de los factores más causantes de la muerte prematura, ¿no? Entonces las intervenciones mente-cuerpo, las intervenciones psicológicas van a ayudar de forma importante en esto, porque además, si ustedes se fijan en algunos casos, como en el caso que tanto les he platicado de esta familia, que creo que viene mañana, ya no me acuerdo, de esta niña que tenía el duelo por la muerte de la hija que le dio lupus. Al superar la muerte de la hija, controla mucho mejor su lupus, independientemente de que le estemos poniendo acupuntura, ozonoterapia y algunas otras cosas, ¿no? Eh, el componente emocional, psicológico, es importantísimo, ¿sí? Entonces, como siempre insisto, hay que ir hacia un modelo basado en la medicina integrativa. Curiosamente, ahora resulta que se vuelve la moda. Me está buscando un gringo para quién sabe qué trato hacer, porque quiere personal en clínicas de Estados Unidos, ¿eh? Eh, a lo mejor tengo reunión con él el viernes en la noche. Entonces, los 8 principios del modelo integrativo es la atención centrada en la persona, medicina basada en evidencia, individualización terapéutica, la utilización de terapias alternativas, eh, con seguridad,
participación activa del paciente, trabajo multidisciplinario y evaluación continua de los resultados, ¿no? Entonces, pues aquí ya tenemos en general nutrición, metabólica, psicología, la parte convencional, obviamente, que nos ayuda también para seguir al paciente y cómo va cambiando. Y no podemos abandonar por completo en ciertos pacientes el uso de la medicina convencional, sobre todo cuando están muy graves. Estrategias complementarias, educación del paciente, que podría abarcar desde la psicología a muchas cosas, ¿no? Nutrición antiinflamatoria, microbiota, nutracéuticos, fitoterapia, medicina tradicional china, acupuntura. Cuando digo medicina tradicional china me refiero a la herbolaria, a la acupuntura, ozonoterapia y las intervenciones corporomentales. Y desde luego el seguimiento clínico de este tipo de enfermos con todos los estudios de laboratorio que ya conocemos. En cada tipo de enfermedad hay marcadores, tanto inespecíficos como específicos, que te pueden ayudar a ir siguiendo si el paciente va mejorando o no, ¿verdad? Entonces en el futuro se ve ya una combinación de todo esto en conjunto. Yo no estoy en contra de la tecnología, siempre y cuando no se pierda la humanidad, ¿verdad? Aquí tienen algunos ejemplos en esta tabla de cosas que han demostrado tener efectos prometedores en diversas enfermedades autoinmunes, ¿no?